van incorporando el resto de los hermanos. Así es que vamos a orar. Padre, Señor nuestro, gracias por esta noche, gracias por este día, gracias por este momento que nos permites darle continuidad al estudio de el personaje Jeremías, ese hombre que tú llamaste, Dios, que tú usaste en un momento difícil del pueblo de Israel, tu pueblo, Dios. Pueblo que también nosotros hemos llegado a ser parte de ese pueblo porque ha sido el amor de tu Hijo Jesús que nos ha abierto la puerta para ser parte del pueblo de Dios. Dios, estamos muy agradecidos contigo, estamos eh, sin merecerlo, Dios, estamos eh, gozosos de saber que el amor de Cristo nos ha alcanzado. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias por tu misericordia, tu amor, todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Ahora suplico y ruego que nos guíes, que seas tú, Dios, quien esté poniendo en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos que estén en esta sesión y los que vean el video posteriormente, que seas tú poniendo principios, poniendo verdades absolutas, poniendo aquel rema que deba ser atesorado, aquel, aquella enseñanza que deba de ser puesta en práctica. Dios, así es que gracias por esta oportunidad que nos das. Ayúdame a compartir lo que tú me has enseñado y que seas tú, Dios, el honrado y glorificado en todo. Por Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Bien, buenas noches, amados hermanos. De acuerdo al manual que ustedes tienen ahí, hemos avanzado un tanto en el manual. Vimos al principio lo que era el llamado al liderazgo en los tiempos difíciles. Aprendimos que hay un versículo clave, ¿verdad? Que dice, mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este versículo lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y establecimos unos antecedentes que de alguna manera fueron incidentes, fueron aspectos históricos que eh, afectaron la vida, el liderazgo y que Dios actuó a través de estas distintas circunstancias por las cuales Jeremías pasó. Vimos que él estuvo en el reino de Judá, que es el reino del sur, y hubieron varios acontecimientos. Inició su liderazgo en la época de el rey Josías, ¿verdad? En el 640 al 609 él estuvo ahí recibió el llamado y él inició su ministerio con este personaje muy especial que él vivió, experimentó y observó el avivamiento que hubo en la época de Josías. Esa generación disfrutó de esas reformas que Josías hizo. Pero luego vinieron otros reyes, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Eso lo tienen ahí en su página 3. Y luego encontramos también que Dios utilizó a Jeremías para profetizar a otras naciones. Naciones como Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco, Cedar y Azor, Elán y Babilonia. Dios lo usó y lo encontramos ahí en el libro de Jeremías, estas profecías. Después comenzamos como metiéndonos un poquito a lo que el libro en sí nos dice, ¿verdad? Y nos hicimos una pregunta: ¿quién escribió el libro? ¿Cuándo fue escrito? ¿A quién fue escrito? ¿De dónde fue escrito? ¿Verdad? Que fue la última clase.
¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Pues lo establecimos, qué género literario es, cuál es la idea principal del libro. Dijimos que había una idea principal y trabajamos en eso. Había unas palabras claves en Jeremías y esas son las que en la última clase se establecieron. Luego llegamos a la parte de cómo leer Jeremías y establecimos que siendo Jeremías un libro profético, no íbamos a estudiar el libro, sino que lo que íbamos a hacer es estudiar el personaje, ¿verdad? Estudiar el personaje. Por eso, ustedes al final del manual, deben de tener una hoja, y es importante que la veamos desde ya, una hoja como esta. Foda de Jeremías. Ajá, el FODA de Jeremías. Vamos a trabajar en el FODA en la medida que vayamos avanzando en el curso. Hoy vamos a comenzar a poner ahí las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que se encontraban en la persona de Jeremías. Y vamos a ir identificando cada una de ellas. En este desarrollo del FODA, eh, vamos a identificar algunas cosas bien interesantes de Jeremías que ya comenzamos a ver y que desde ya podríamos comenzar a definir, ¿verdad? De Jeremías. Ahí tienen la parte de abajo, tienen un cuadro en donde pueden vamos a ir agregando todos. Vamos a ir agregando esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades y esas amenazas que estaban latentes en la vida de Jeremías. Las, las oportunidades, vamos a ir viendo que siempre se pueden trasladar o se pueden expresar en fortalezas y que las amenazas nos ayuden en en superar las debilidades. Y vamos a ir viendo cómo cada uno de estos elementos que vamos encontrando de Jeremías nos van a ir ayudando a identificar cómo es este personaje, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a esta parte del título y los temas que y es la continuidad de este tema que es tan interesante que que nos hemos metido, ¿verdad? Que es el estudio de Jeremías. Solamente eh, díganme si ven mi pantalla. Sí, pastor. Ah, ok, magnífico. Si ustedes se fijan, desde voy a pasar la presentación que no la he pasado, no la he pasado de la anterior, pero todas y cada una de estas imágenes que están en la anterior y las que aparecen aquí, no son imágenes dibujadas, son parte de los murales que tenían el Imperio Babilónico. Este es un mural que fue rescatado y que está en una exhibición en el museo allá en, en Egipto, ¿verdad? Ahí es donde tienen esta estructura. Y pues era sorprendente lo que esta gente, los orfebres, ¿verdad? Que lo que fabricaban, lo que hacían, esto era la parte de la puerta que adornaba la entrada a la ciudad de Babilonia. Así es que, sesión 3, estudio Jeremías, Jeremías el líder. Habíamos quedado que íbamos a estudiar un poco este texto de Lamentaciones 3, 22 al 33. Cuando yo inicié en el cristianismo,
allá por el año 78. No, fue 78, si fue antes, por el 73, 74, por ahí inicié en el cristianismo y recuerdo, no, entonces sí, 78 fue. En el 78 iniciamos la peregrinación con el Señor, ¿verdad? Y uno de los cánticos que aprendí fue justamente este de Lamentaciones. Tenía una característica la iglesia donde asistía, que la mayoría de los cánticos, de los coritos, eran textos de la Biblia, ¿verdad? Los hermanos que preparaban los cánticos se habían especializado en retomar textos de la Biblia y se cantaban. Y después de ese, todo este de Lamentaciones 3:23 en adelante era un corito. Y más o menos decía, yo no sé, no tengo buena voz, ¿verdad? Pero más o menos decía de esta manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Sus misericordias nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque nunca decayeron sus misericordias. Ese era el corito que se repetía, ¿verdad? Y luego después dice que se siente solo y calle porque Dios quien suelo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla el que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, porque nunca decayeron. Y luego seguía así, ¿verdad? Ahí terminaban, esas eran dos estrofas y el coro. Pero eh, a mí siempre me fascinó esta porción, ¿verdad? De Jeremías y de Lamentaciones, un escrito que se le adjudica a Jeremías. Y, y veo que no solamente vació todo su sentir Jeremías, sino que también se identificó con Dios. Y vamos a ir viendo algunos detalles de este texto, ¿verdad? Pero antes de de ver algunos detalles, ¿qué cosas les deja estos versículos, estos 10 versículos de Jeremías? ¿Qué ven en el corazón de Jeremías en estos versículos? A ver, Esperanza. vamos. Esperanza, muy bien, excelente. Esperanza. Ujú. ¿Qué más vemos en el corazón de Jeremías? Que él pasó, ¿verdad? Que él pasó fue parte de lo que él expresó a Dios. Además de esperanza, El perdón. el perdón, muy bien. Ujú. ¿Verdad? El perdón está ahí en ese texto. ¿Qué más? Confianza, Confianza en Dios, muy bien. Ujú. También, confianza en Dios. ¿Qué más encontramos? Una de las partes que se destaca ahí, hermano, pues es como la misericordia del Señor, de que a pesar de que Ajá. nosotros caemos en pecado, somos infieles, Él sigue ahí para nosotros
Y a pesar de que recibimos su castigo, Él también se compadece en su misericordia de nosotros. Sí. Cada vez que hablamos de el amor de Dios, también tenemos que hablar de la justicia de Dios, porque el amor de Dios es parte de su justicia. Y aquí vemos que está reflejando como esa justicia de Dios, ¿verdad? Que una justicia que es perfecta, no tiene ninguna inclinación a ningún lado. Y vamos a ir analizando las porciones más importantes y relevantes. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Bueno es esperar en silencio y bueno es al hombre llevar al yugo desde su juventud. A estos tres aspectos, yo le he llamado es hacer la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver ya en qué sentido. Pero vamos a ir buscando esos textos. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Así que si tienen por ahí el texto de primero de Crónicas, porque es libro, no es carta, ¿verdad? Capítulo 5, verso 20. Vamos a ver quién lo encuentra primero. El que lo encuentre primero que lo lea. Pero hoy vamos a ocupar mucho la Biblia. Dice el versículo 20. Y fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque declamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Entonces Dios les ayudó al pueblo de Israel en la guerra, ¿verdad? Porque esperaron en él. Luego encontramos también allá en Primera de Samuel, capítulo 59, verso, no sé, creo que tengo mal la cita. Creo que es Salmos, ¿no, hermano? Es Salmo, sí, perdón, Salmo 59, verso 9. Vamos a ver, Salmo 59. Dice así: Ajá, dígame. a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Dios es mi defensa. Isaías 30, 18. Amén, hermano. A ver, léelo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ajá. O sea, Dios espera y como Él espera, también nos pide que esperemos nosotros. Y eso es parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno es Jehová a los que en Él esperan. O sea, en la confianza de Dios. Esto de la confianza, del esperar en Dios, es lo que se conoce como la paciencia. La paciencia no es aguante, ¿verdad? La paciencia no es soporte, no. La paciencia es esperar en Dios, el momento en el que Dios va a actuar. Eso es la paciencia. Y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos eso, ¿verdad? Es que pongamos en práctica esa paciencia, porque Dios conoce los tiempos y porque conoce los tiempos, Él sabe en qué momento va a obrar y nosotros solo nos queda esperar en Él. Segundo, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y por eso que no quise pasar por alto esto, porque Jeremías fue un hombre que esperó en Dios. Esperó, pero le fue fiel, ¿verdad? Esa es una de las características de Jeremías. Fue un hombre fiel al llamado de Dios. Y esperó cada circunstancia, esperó cada situación y él lo deja incrustado en esta parte de Lamentaciones.
expresándose él, ¿verdad? Él está diciendo, miren, es bueno hacer esto, porque él lo hizo. Él lo está poniendo como ejemplo. Y Dios le reveló esto, ¿verdad? Porque él lo puso en práctica. Bueno, es esperar en silencio, o sea, no es solamente esperar, sino que esperar en silencio el Señor. Deuteronomio 27:9, ¿alguien ya lo tiene? Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 27, verso 9, dice de la siguiente manera. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Cuando Dios va a hablar, hay que guardar silencio. Ese es lo que vamos a ver en todos estos textos. En Salmo 137:7, si alguien lo tiene, que lo lea. Dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Quiero ver, Salmo 137:7, ¿sí? No, Espera, pues Samuel, no será Samuel, hermano. perdón, quiero No, ver, es Salmos 37, hermano. 30, es cierta, perdón, Ajá. ahí que parece uno. Sí, sí, Salmo. 37, perdón, gracias. Dice, hermano, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Prospera en su del camino. hombre que hace maldades. Exacto. Gracias, hermano, gracias. ¿Alguien tiene 2 Timoteo 2:11? Amén, hermano. Y el otro también lo tengo. A ver. Dice así, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Ujú. Y Y Apocalipsis 8:1. dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, Ok. como por media hora. Ajá. El versículo que aparece en Timoteo no es cuestión de o sea, no tengo ningún problema con las mujeres. Estoy casado con una bella esposa y, y una mujer hermosa y linda. Bueno, yo la miro hermosa y linda, ¿verdad? A mi esposa, Rosana. Eh, Sino que es sabio, ¿verdad? Es sabio guardar silencio. Y Dios sigue hablando. Hoy me ha hablado en muchas ocasiones a través de ella. Recuerdo una vez que íbamos, creo que alguna vez le habrá pasado a ustedes, ¿verdad? Pero esa ocasión yo aprendí y nunca más volvió a pasar lo mismo. Recuerdo que una vez íbamos, bueno, creo que para la iglesia íbamos, en una mañana íbamos todos en el vehículo, toda la familia, y de pronto un bus se nos atravesó, ¿verdad? Se nos atravesó. Y yo molesto, aceleré el carro, imagínense, ¿verdad? Que las tonterías que a veces uno hace cuando cree que está haciendo bien las cosas. Y lo digo con un poco de pena, pero me pasó. Aceleré el vehículo y me puse enfrente de él y bajé la aceleración y estaba en el alto, ¿verdad? Y esperé que casi diera el rojo y me fui. Y entonces me fui contento porque lo dejé en el rojo, ¿verdad? Qué tontería después. Pero cuando iba acelerando, allá una vocecita al fondo, que era mi esposa, me oía y me dijo, ¿verdad? Acordate que vas con tu familia. Es lo único que me dijo, pero eh, fue suficiente, ¿verdad? Para entender que era una tontería la que estaba haciendo. Y justamente después
le pedí perdón, ¿verdad? A toda la familia porque podía haber pasado una cosa peor. Y entendí que no debería hacer eso. Desde entonces, atravieses el que quiera porque ya aprendí, ¿verdad? Ya no vuelve a pasar lo mismo. Así es que ya no pierdo el estrés más bien dicho, ya no me estreso cuando voy en las trabazones o que un vehículo, los que van a prisa se van pasando, pues los dejo pasar mejor. Y tengo paz y tranquilidad de hacer eso. Y se los expreso porque de alguna manera me pasó, ¿verdad? Y y es sabia mi esposa cada vez que abre su boca, es para decirme algo justo. Por eso es que cada vez que predico, siempre le pregunto a ella, mira, ¿cómo estuvo? Y ya me dice, ¿verdad? Me dice, no, aquí esto, aquí lo otro, es mi parámetro. Así es que son sabias para hablar, ¿verdad? Son sabias. Y, y ella aprende mucho calladita, es calladita y yo veo cómo de pronto, aunque no dice mayor cosa, pero cuando abre su boca es justo las cosas que debe decir. Así es que doy gracias a Dios por la ayuda idónea que Dios me ha dado. Y en ese sentido es que lo puse, ¿verdad? Dios habla también a través de los silencios. Y una mujer aprende de eso también. Luego, bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Jeremías 5:5 y 28:2. A ver, o si ya tienen tiempo para buscarlo. Amén. A ver. Dice así, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Las coyundas. Sí. Y el 28:2. 28:2 dice, vamos a ver, dice, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo de Israel, del rey de Babilonia. Ajá. ¿Y alguien tiene Mateo 11:29 y 30? Amén. Ajá. Lea, hermano. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi Ligera carga. mi carga. Muy bien. Entonces, en la Biblia, el yugo tiene un significado en el sentido real, ¿verdad? Como yugo, y los que se les ponían a los bueyes y que lo que hacía era distribuir la carga. Habla de equidad y de guía, de dirección, para que un buey no se fuera por un lado ni para el otro, ¿verdad? Sino que ambos alaban por en el mismo rumbo. Entonces sirve de guía también. Entonces hace de equidad y guía. También se ocupa en la Biblia el yugo en el sentido de esclavitud o de dominio, de dominio. Por eso es que dice allí en Jeremías 28 que Dios va a quebrantar el yugo, o sea, ese dominio que el pueblo babilónico tuvo sobre el pueblo de Israel, Dios lo iba a quebrantar. Y así con todas las naciones que ejercieron dominio sobre el pueblo de Israel, Dios los quebrantó porque no aprendieron el ejemplo mismo que estaba llevando el pueblo de Israel. Tenemos un caso contrario, ¿verdad? Que es Nínive, que así aprendió, sí vio, por lo menos la generación a la cual Jonás les predicó. Y esa generación, Dios recibió el perdón, la misericordia, la compasión de Dios, y después va a tener en el futuro trabajo con ellos, ¿verdad? Como bien dice que es parte de la profecía de Jonás. Encontramos también que estos tres ejemplos que Jeremías pone de cómo hacer la voluntad de Dios, eh, es algo que Dios nos dice a través de la vida de Jeremías.
Luego Jeremías dice que se siente solo y calle. ¿Por qué? Porque Dios quien se lo impuso, ¿verdad? Esa es una declaración. Jeremías aquí está declarando de lo que él mismo aprendió, ¿verdad? Es Dios quien se lo impuso. Cuando él lo llamó, él, la única objeción que tuvo fue decirle, mira, no soy tan bueno en esto, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver esa parte, la forma de que Dios lo llamó, pero puso objeciones, pero Dios siempre lo preparó, ¿verdad? Le dio dos lecciones. Vamos a ver esas dos lecciones que Dios le dio en el capítulo 1 y qué significan esas dos lecciones. Y es Dios, ¿verdad? Es Dios quien está estableciendo e imponiendo su justicia, su plan. Cuando Jonás eh, no entendía el plan de Dios, seguía su propia justicia, no la justicia de Dios, porque no podía ver más allá de lo que podía ver, sino que Dios tenía una visión macro de a futuro, pero él tenía una visión corta, ¿verdad? Su propia actitud no le permitía ver el perdón de Dios. Re- Eso nos puede pasar a nosotros también en la vida, ¿verdad? Recuerdo haber tenido el llamado de Dios desde que inicié, pero anduve un año completo con un pie en la iglesia y con un pie en las cosas del mundo, ¿verdad? Y había una de las cosas que más me fascinaban a mí, que de veras me gustaba porque jugué mucho fútbol y jugué federado en, en las ligas, no las ligas mayores, pero sí en la segunda categoría aquí en nuestro país. Y pues yo me sentía bien porque uno, porque me pagaban, ¿verdad? Dos, porque cuando llegaba al estadio, lleno, ¿verdad? Lleno y la gente allí, en fin, me levantaban el ego y de alguna manera eso me gustaba y disfrutaba, ¿verdad? Disfrutaba de aquello. Pero el Señor tenía otros planes que yo no los podía ver, para nada los podía ver. Y el primer llamado que Dios me hizo es cuando estaba en un entreno, no sé ni cómo me pasó, ¿verdad? Estaba entrenando en una ocasión con pants y se me trabó uno con el otro en el pants y no sé ni cómo porque me quedaban justos, pegaditos, ni siquiera andaba un pedazo no estaba ni roto, pero se me trabó y no pude hacer el ejercicio que estaba haciendo y caí y me quebré la clavícula, ¿verdad? Ese fue el primer llamado. Y pasaron ciertas cosas. Cuando estaba incapacitado, fui con unos amigos y justamente fue el tiempo inmediato a mi conversión. Pero, pero no me sometí, ¿verdad? Dios en su plan tenía otra visión, pero yo en mi visión corta decía, no, yo quién soy para que el Señor me llame. Pues pasó el tiempo y como yo no respondía, Dios permitió que en un entreno también con un equipo donde jugaba el Mágico González, que fue uno de los mejores jugadores que aquí hubieron, ¿verdad? Habían llegado a la empresa, porque esa era una empresa que patrocinaba el equipo donde yo estaba y era la Coca-Cola. Y tenían una cancha hermosa y ahí entrenábamos y en esa ocasión y nos tomaron a nosotros como sparring, ¿verdad? Para entrenar con ellos y estábamos entrenando, ellos jugando y en un salto de pronto caí y se me fue la rodilla del lado, ¿verdad? Y un dolor terrible, bueno, pasaron las cosas y mi pierna seguía tiesa, que no la podía mover y un dolor insoportable y hasta que el gerente general de mercadeo llegó y me dijo, Pérez, me dijo, ¿qué te pasó? Me dijo que te vi que en el entreno y sí, que me golpeé y no sé qué es lo que tengo, no puedo doblar mi rodilla.
Y como la empresa lo único que hacía era, no nos, la empresa en sí no nos pagaba, sino que lo que hacían los aficionados, habían formado una comitiva y la comitiva cobraban las entradas y las entradas nos pagaban, distribuían con los titulares, les daban una cantidad y a las bancas les daban otra, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, el gerente decidió apoyarme y solicitó a la empresa, porque jugaba con ellos, que me financiaran todo en el hospital. Así que así fue, ¿verdad? Fue a la siguiente semana fui donde un médico privado y me dijo, mira, tenés rotos ligamentos, cruzados y los meniscos, ¿verdad? Tenés una pierna hecha trizas. Así que hay que operarte. Entonces, sí, yo no estaba casado, estaba soltero y le digo, doctor, mire, cualquier cosa, yo estoy rogando a Dios que la operación salga bien y que por lo menos, ya no jugar fútbol, pero por lo menos que pueda correr y que pueda disfrutar con mis hijos, andar corriendo, porque eso es, o sea, yo lo vi importante, no tenía hijos en ese entonces, ¿verdad? Y entonces él me dijo, mira, mijo, yo voy a hacer todo lo que yo pueda y y esperemos, mijo, esperemos. Y así fue, ¿verdad? Me operaron y recuerdo que en mi casa cuando regresé después de la operación y llegué y vi mis gavetas donde tenía todo mis ropa de equipo, había desaparecido, ya no estaba. ¿Y qué es lo que pasó? Y ya le pregunté a mi mamá y ella me dijo, mira, yo regalé todo, me dijo. Regalé todas las camisetas, calzonetas, medias, todo lo que tenía ahí, porque si no, no vas a aprender. Y yo le digo, mamá, ya aprendí, le digo, porque allí estaba en la cama, recién operado, despertándome de la anestesia. Ahí oré al Señor y le dije, Señor, ya entendí, ¿verdad? Aquí estoy, guíame. Y justamente así fue, ¿verdad? Ahí en la cama del hospital, ahí tomé la decisión, ahí me consagré y dije, Señor, ya entendí, ¿verdad? Aquí estoy. Pero ayúdame a restablecer mi rodilla y justamente Dios restableció mi rodilla, ¿verdad? No soy lo mismo que cuando la tenía completa, pero gracias a Dios corro, jugué fútbol hasta cuando pude, ¿verdad? Cuando me refiero pude es la edad. Jugué papi y disfruté, ¿verdad? Disfruté así como disfruta el hermano Roberto de practicar el fútbol. Pero ya fue con otro propósito. Y el Señor me llevó, ¿verdad? Me llevó a través de esto y todos los amigos que yo tenía, poco a poco fueron llegando a la iglesia y Dios me convirtió en otra persona, pero porque yo me dejé moldear, ¿verdad? Eso fue todo, yo me dejé moldear. Esperé en el Señor la restauración, guardé silencio, ¿verdad? En aquellos momentos en donde debería de guardar y esperar lo que Dios quisiera hacer. Y dije, bueno, ¿verdad? Voy a llevar el yugo ahora de Cristo para que sea Él quien me ayude a llevar este yugo, porque como bien leyó el hermano, ¿verdad? Eh, es ligero y fácil. Y es Dios quien lo pone. Y ahí aprendí, ¿verdad? Ahí aprendí. A veces algunos no aprenden con eso y siguen insistiendo y les puede pasar lo que a mí me pasó, ¿verdad? Así que mi consejo es, si el Señor les está llamando, les está diciendo, mejor háganle caso, ¿verdad? Para que no les pasen las cosas que a mí me pasaron. Les cuento mi experiencia. Ya me ha servido de mucho, ¿verdad? Porque aprendí cómo Dios eh, tiene una visión de futuro y que como uno puede sujetarse al Señor eh, a pesar de todas las circunstancias que le están pasando. Y eso es bien importante, ¿verdad? Esa otra declaración que hace Jeremías, porque el Señor no desecha para siempre. Y yo vi que Dios no me desechó, me amó y me sigue amando, ¿verdad? Y me sigue mostrando su amor.
Porque Él no aflige, Él no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No quiere que suframos, no quiere que padezcamos. Al contrario, si permite ciertas cosas, es para nuestra edificación, es para los planes que Él tiene. Y ese es justamente lo que vivió Jeremías, ¿verdad? Permitió que le pasaran cosas terribles, como lo vamos a ver más adelante, y todas esas fueron aprendizaje, ¿verdad? De Jeremías. Podríamos decir que parte de esas cosas que Jeremías pasó, que no ejerció ningún liderazgo, porque nosotros practicamos un liderazgo que es mandar, ¿verdad? Mandar, pero bíblicamente todo lo que he encontrado yo como liderazgo es un liderazgo de servicio. Bien dijo Cristo, yo no he venido para liderar, he venido para ser, no he venido para ser servido, sino que he venido a servir y a dar mi vida en sacrificio por muchos. Y ese es justamente el sentido de, de liderazgo, ¿verdad? Que debemos de poner en práctica en nuestras iglesias. El liderazgo sufrido de Jeremías es un vivo ejemplo de el liderazgo que le toca vivir en tiempos difíciles. Y creo que hoy en día estamos no viviendo exactamente en la época de Jeremías, pero hay algunos factores, algunos hechos que son parecidos a la época de Jeremías. Y hay cosas que nos hacen llorar, ¿verdad? Al líder. A veces uno dice, ay, es que se les habla, se les dice y vuelven a hacer lo mismo, ¿verdad? Como que no sirvió para nada de lo que el consejo que les dimos, o que estuvimos en un proceso discipulado con una persona y pasamos varios años discipulando y de pronto lo vemos que como que nunca le dijimos nada y uno se queda frustrado, pero, pero no, ¿verdad? En los planes del Señor a veces son cosas que Dios nos permite que pasemos, no necesariamente para las otras personas, sino que para nosotros mismos, para nosotros mismos. Recuerdo que las primeras veces cuando estaba desarrollando algunos cursos, no como este, sino de manera presencial, y llegaban, ¿verdad? 20, 25 personas, me ponía contento porque había bastante gente. Pero en la medida que iba pasando el tiempo, algunas personas ya no asistieron y al final terminamos como 6 o 7. Decía yo soy el inútil, quizás no sirvo, que esto y lo otro. Pero no, ¿verdad? Aprendí que no es cuestión de que debe de haber el montón de gente, ¿no? Que aprendí, si uno o dos están ahí y quieren aprender de la palabra del Señor, yo me voy a vaciar, ¿verdad? Voy a entregar lo mejor de mí en estudio, en aprender del Señor y transmitir aquello. De esos el Señor va a hacer obra sobrenatural. Así es que ya no me aflige, ¿verdad? Que terminen poquitos. Dios va a hacer la obra con uno, si es uno el que se queda, justamente, ¿verdad? Pero les cuento mi experiencia, ¿verdad? En ese sentido. También cualidades de Dios que Jeremías deja en claro en esta parte del texto. Por la misericordia de Jehová vemos el amor de Dios. Y en Juan 3:16 sabemos que ese es un reflejo del puro amor de Dios, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Y no dice ama al Señor, sino que dice amó. O sea, desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio, Dios lo amó. Eh, Dice también, no hemos sido consumidos. Habla de la justicia de Dios. Y vamos a buscar ese texto de capítulo 16, verso 20 de Deuteronomio. Si alguien lo tiene, por favor, que lo busque y lo lea. 20. 20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. A ver, léalo despacio, hermana. Sí.
La justicia. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ve con qué la relaciona la justicia en ese versículo Dios? A ver, ¿con qué la relaciona? Y que tiene que ver con esta frase de Jeremías, ¿verdad? No hemos sido consumidos. Lo relaciona con el plan de Dios. Y no es una justicia, la justicia humana, es la justicia de Dios. Y cuando nosotros nos tomamos a la justicia de Dios, es Dios quien se carga de esa proyección a futuro que él tiene, ¿verdad? Y como dice ahí, es a esas promesas que Dios ya ha dado a los hombres. Pues por eso no hemos sido consumidos, porque Dios es fiel a su pacto. Y esa es justamente la tercera que encontramos ahí. Nunca decayeron su misericordia. Habla de su fidelidad. Dios es fiel, no cambia, ¿verdad? Dice y lo que dice lo cumple y lo cumple a la perfección, tal y como Él lo ha dicho. Y grande es tu fidelidad. Y habla de su compasión sin fin. La compasión sin fin de Dios muchas veces no la entendemos, como no la entendió Jonás, no la entendió. Y así muchos otros personajes que encontramos en la Biblia que, que no vieron esa compasión de Dios. Pues Dios quiere que veamos, ¿verdad? Y estamos aprendiendo de ese amor compasivo de Dios, aún a pesar en los tiempos difíciles como Jeremías lo estaba haciendo y como él cuidó de Jeremías en cada circunstancia, como vamos a ir aprendiendo un poquito más adelante. Jeremías dijo, mi porción es Jehová. ¿De qué está hablando Jeremías? Está hablando de la provisión y el sustento. O sea, para Jeremías Dios era todo. Era lo que le provisionaba de todo y era quien lo alimentaba de todo. Eso se representaba Dios a Jeremías. Y ese es el consejo que la Biblia nos está dejando a través de este texto de Jeremías y a través de muchos textos, ¿verdad? De que la provisión siempre va y el sustento siempre va a ser de Dios. Y Dios siempre va el que sabe nuestras necesidades, sabe nuestras aflicciones y Dios va a proveer. Pero debemos de estar atentos, debemos de buscarle, debemos de tener ese sentir que Dios quiere que sintamos, ¿verdad? Que busquemos su voluntad y que le sirvamos. En Él esperaré, se está hablando de confianza, ¿verdad? Como bien dijeron al principio, está hablando de confianza. Pero ¿qué más encontramos? ¿Qué es lo que les decía, ¿verdad? La voluntad de Dios, que en Él esperen y que le busquen. Y eso habla que tengan confianza. Cuando nosotros leemos Hebreos 11:1, dice la definición de fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo quiero traducir a una palabra estas dos frases que están ahí, la certeza de lo que se espera, eso es creerle a Dios. Y la convicción de lo que no se ve, eso es obedecer a Dios. O sea que perfectamente bien yo puedo definir una fórmula. Fe es igual a creer más obedecer. Y están juntas, por eso es más. No pueden separarse, ¿verdad? El creer más obedecer tienen que ir de la mano. Porque dice que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿Verdad? Hay muchos que creen, no, sí es cierto, es cierto. No, que dice la Biblia esto, ¿verdad? Yo creo esto, pero no obedecen. No viven de acuerdo a lo que la palabra del Señor les está pidiendo. Y hacen lo que se les antoja, pero entienden y creen, ¿verdad? Creen. Recuerdo haber visto con mis propios ojos, como se dice la expresión, un acto que me llenó de fe, de verdad, me llenó de fe.
Y estábamos en mi iglesia donde estaba, se reunía los días miércoles en la noche, había culto. Y recuerdo que llegaron un grupo de norteamericanos, llegaban siempre un grupo que cantaban, ¿verdad? Un grupo y había evangelismo, muchas actividades con ellos. Pero en esa ocasión el pastor que había llegado se le prestó el púlpito y predicó. Una predicación muy sencilla, pero bien puntual, ¿verdad? Sobre el amor de Dios. Y cuando él hizo el llamado, detrás de mí se levantó una señora. Y así de reojo, ¿verdad? Para ver quién era la que se había levantado, me di cuenta que era la esposa del presidente de diáconos. Y entonces yo sorprendido con aquello y los que estaban conmigo también. Ella tenía años de estar en la iglesia y, o sea, quedamos un poco extrañados, ¿verdad? Con aquello. Y al día miércoles de la siguiente semana, ella dio testimonio de qué es lo que había pasado en su vida. Y cuando ella dio su testimonio, dijo que ella siempre había vivido una especie de religión y que diezmaba, que iba a la iglesia, que era fiel y que andaba con su esposo y que testificaba y que aconsejaba, hacía un montón de cosas, pero su vida nunca había sido entregada realmente al Señor. Y había cumplido con lo que es la primera parte de esta fórmula de la fe, que es creer, creía, pero no obedecía a lo que el Señor le pedía que hiciera, que era entregara su vida por completo, ¿verdad? Sí, una de las cosas que podíamos criticar en aquel entonces es que era un poco así altiva ella. Pero decíamos, bueno, era su forma de ser, pero no, ¿verdad? Ella cambió por completo, es una persona completamente diferente después de esa decisión. Y por eso les digo que yo aprendí mucho de ese acto que Dios nos permitió ver en ese momento. Y creí en que no es solamente en creer, sino también en obedecer. Esa es la fe y justamente de eso está hablando, ¿verdad? De esa confianza que debemos de tener. Esperar en silencio la salvación de Dios, ¿verdad? Porque sin protestar, Jeremías no protestó. Dios, mira, no, Señor, no, que no quiero, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas que tuvo que hacer él que eran terribles, pero él lo cumplió, ¿verdad? Sin protestar, cumplió. Llevar el yugo desde la juventud está hablando del servicio y de la vocación de cada uno de nosotros. Y del servicio, ¿acaso estará hablando Dios de que debamos de dejar todo y dedicarnos a la obra de Dios? No, ahí donde están, ¿verdad? Ahí donde están. Yo doy clases en una universidad y tengo el privilegio de tener jóvenes, ¿verdad? Jovencitos comenzando en sus carreras ahí. Y tengo esa dicha de dar una clase, una asignatura que es bien clave para abrirme y hablar de Cristo, ¿verdad? Es la clase de ética. Y el enfoque de la ética en la universidad donde doy clases es una ética cristiana, por dicha, ¿verdad? Por el privilegio que tengo como pastor de poder y pues de estar ahí y doy gracias, Señor, gracias porque me permitiste coronar una carrera. Si yo no hubiera coronado esa carrera, no estuviera dando clases en una universidad, no estuviera certificado para hacerlo. Pero por muchos años que hubiera tenido de dar esa clase, si no tuviera el título, no pudiera. Y además otras capacitaciones que he llevado porque me dan a mí la garantía de poder entrar a un aula universitaria y dar una clase, ¿verdad? Entonces, tengo ese privilegio y les muestro a Cristo desde el principio de la clase hasta el final de la clase. Clase con clase les hago el llamado. Hay al que no responde, ¿verdad? Pero yo cumplo con mi responsabilidad.
Y si yo no fuera pastor y solamente fuera un docente, y que tuviera mi trabajo y ser otra cosa, pues a eso realmente me ha llevado el Señor. Me ha dado las oportunidades, así como le ha dado las oportunidades a Roberto, lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Porque tiene amigos allí que tienen características bien comunes que va a ser imposible que algunos de nosotros podamos tener contacto con ellos, pero Dios lo ha llevado a un momento especial y posiblemente lo lleve a Estados Unidos a otros en donde tenga muchas oportunidades de dar testimonio de quién es Roberto, ¿verdad? Aquel creyente. Lo estoy poniendo nada más como ejemplo, Roberto, ¿verdad? No es que te esté exigiendo eso. Pero amén, amén. Ajá. Entonces, así también, ¿verdad? Si es una fábrica donde están, ahí el Señor quiere que les sirvas. Si es en una institución, en donde sea, Dios quiere que cumplas con tu responsabilidad como empleado, como si eres dueño de algún negocio, pues como negocio, sé buen jefe, ¿verdad? Buen jefe. Da buen testimonio de lo que eres. Y que de esa manera estamos también sirviéndole a Dios. Sirviéndole, no, el servicio no es solamente estar a tiempo completo, y realmente es a tiempo completo, aunque estemos haciendo las cosas que Dios nos permite hacer. Por eso no es cuestión de que todos deban de ser pastores, ¿verdad? Para eso Dios dio dones, y cada don es aplicado en el área que Dios quiere que cada uno de nosotros lo pongamos en práctica. Eso le tocó justamente a Jeremías. Que se siente solo y calle, es Dios quien le permite que pase, ¿verdad? Dios permite que pasen las cosas en nosotros. No es casualidad que nos pasen las cosas. Ponga su boca en el polvo, está hablando de humildad, está hablando de esperanza, ¿verdad? O sea, del hecho de agacharse y de inclinarse. Creo que con ustedes hablé la vez pasada, pero yo lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Quiero que si yo fuera a Inglaterra o a Japón, este, y pasara enfrente de mí la reina Isabel en Inglaterra, yo me admiraría de ver a aquella mujer, ¿verdad? Pero vería de seguro a mi alrededor a muchos personas que serían ingleses, ¿verdad? Que se inclinarían ante aquella autoridad que va pasando ahí. Pero yo no, en mí no nacería, ¿verdad? O sea, no estamos acostumbrados a, a, a postrarnos ante otro hombre. Y los japoneses, los coreanos, todos ellos, aún a personas que van llegando o cuando se saludan así, ¿verdad? O sea, es como una especie de honra, de respeto hacia la otra persona, se inclinan. Me encanta esa actitud. Y, y yo deseara tenerla que fuera como costumbre de nosotros, pero no lo hago porque se va a ver ridículo, ¿verdad? Entonces, pero a veces, como que hacemos eso, ¿verdad? Cuando respetamos a una persona, que les damos la mano, intendemos a inclinarnos un poquito. Qué bueno, ¿verdad? Porque eso habla de humildad, habla también de esperanza. Es mejor la herida y la afrenta, que habla que es mejor que la soberbia, el que nos dejemos herir, ¿verdad? Por eso es que Cristo les dijo a los discípulos: si alguien te pega en la izquierda, dale también la derecha, ¿verdad? La mejilla. Si alguien te pide que lo lleves una cuadra, llévale dos. Y si alguien te pide la túnica, dale también la capa, ¿verdad? O sea, la idea es despojarnos de todo aquello que puede limitarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y es mejor ser humildes que ser soberbios. Lo que no hace Dios, el Señor no desecha para siempre a nadie, ni tampoco aflige a nadie. Y eso lo experimentó Jeremías. A pesar de todo lo que pasó,
él afirma, ¿verdad?, que Dios no desecha a nadie. Él no fue desechado por Dios. Él fue siempre cubierto y cuidado por Dios. Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hombres. Son dos cosas que afirma Jeremías y que nos las deja como una lección en la vida que también él la aprendió en su propia vida personal. Y lo que sí hace Dios, se complace según la multitud de su misericordia. O sea, Dios disfruta ayudarnos, Dios disfruta proveernos, Dios disfruta estar con nosotros. Le encanta estar con nosotros. Por eso, ¿en qué momento debemos de estar con Él? En todo momento, dormidos, despiertos, corriendo, jugando, estando trabajando, estando en la casa, a la hora de la comida, a la hora de dormir. En todas circunstancias, el Señor quiere estar con nosotros y en nosotros debe nacer algo así, de estar con el Señor día a día, constantemente. Ese es justamente lo que Dios quiere en nosotros. Por eso mantiene siempre, ¿verdad?, una llamada de atención de que mantengamos esa relación con Él. Cuando, no sé si les puse de ejemplo la vez pasada, cuando iniciamos el ejemplo de Salomón en Deuteronomio capítulo 17 sobre las responsabilidades de los reyes. No sé si se los puse como ejemplo. Sí, hermano, creo que fue en la clase grabada. En la clase grabada, ¿verdad? Pues como que dijéramos, como que si el Señor, o sea, que estemos metidos en la Biblia. Algunos se quejan de eso, ¿verdad? De que estás metido, pero imagínense, los reyes tenían que escribir todo el Pentateuco y luego vivir con él, ¿verdad? Vivir de acuerdo a lo que este texto decía. Y es porque es tan importante, porque nosotros naturalmente tendemos a sacar aquello y vemos el ejemplo en la época de Josías. En la época de Josías ya tenían decenas de años de haber perdido la palabra y estaba ya guardada hasta que la descubrieron y la actitud de Josías pues fue, verdad, de sentirse como apenado con Dios, verdad, dolido por todo lo que había pasado. Aún su mismo padre había estado alejado de Dios y Dios premia a Josías por esa renovación, esa dedicación que él dio en ese tiempo al Señor. Y ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Que siempre estemos con Él, porque Él siempre quiere estar con nosotros. Bien, Jeremías, el líder. El título del libro nos dice mucho. Jeremías establece o coloca, ¿verdad? Significa eso, ¿verdad? Jeremías. Jehová establece o coloca. Como les dije, hay muchas, de acuerdo a las palabras que se ocupan, tienen varios significados. Este es uno de sus significados. Este libro deriva su título del autor humano, quien comienza con las palabras Jeremías en el 1:1. Ahí en su manual, ustedes tienen algunos espacios que esto les va a ayudar para irlo llenando. Jeremías relata más de su propia vida que cualquier otro profeta, contando de su ministerio, las reacciones de sus auditorios, sus pruebas y sus sentimientos de manera personal. Es donde más encontramos detalles de cómo se sentía, cómo él afrontó cada una de estas situaciones, y ese es justamente lo que queremos rescatar. Y no digo rescatar en el sentido de como que lo demás está desperdiciado, no, ¿verdad? Es porque estamos enfocados en el personaje. Su nombre quiere decir Jehová arroja, o establece, o coloca, en el sentido de establecer un cimiento. Jehová establece o coloca o envía, ¿verdad? Entonces Dios envió a Jeremías a
al pueblo de Judá para hacerle un llamado, el último llamado, antes del juicio. Y ya Dios le dice a través de Jeremías que si no hacen caso, van a venir 70 años de cautiverio. Pero a pesar de eso, no le creyeron, ¿verdad? No le creyeron, y ya vamos a ver algunos detalles de eso aquí y cómo Jeremías tuvo que afrontar esa situación. Temas sobre los cuales habló y confrontó Jeremías. Aquí estamos ya viendo ya parte de su personalidad, de sus cualidades. Uno de ellos fue el arrepentimiento. En Jeremías 7, del 1 al 15, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero ahí él dice, palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Fíjense lo que le dice Dios, ¿verdad? Le está diciendo, mira, Jeremías, yo te voy a decir qué es lo que les vas a decir, pero tienes que ir allá, ¿verdad? A la entrada de la puerta de la casa de Dios. ¿Y cuál era eso? El templo de Salomón, porque no, él era el primer templo, que todavía estaba ahí, no lo había destruido Nabucodonosor. El primer templo ahí estaba, ¿verdad? Y ahí tenía que ir a la entrada de la puerta. Ojo, que a la entrada de la puerta los únicos que pasaban por ahí eran los sumos sacerdotes y los sirvientes del templo. No entraba cualquiera. Entonces allí le dice, vete, allí, ¿verdad? Ahí te quiero. Y ahí les vas a decir, ahí vas a proclamar la palabra. O sea, la cosa que Dios le pedía a Jeremías no era nada sencillo. Ahora, Jeremías era hijo de profetas, como vamos a ver más adelante. Y quiero decir, hijo de sacerdotes. Y tenías, pues no era un extraño, ¿verdad? Para ellos verlo ahí. Pero lo que les decía sí era extraño y era atrevido. Atrevido para un hombre, pero no atrevido para Dios. Y toda palabra que Dios le decía, él la dijo, ¿verdad? Y se la dijo, la vas a decir a todo Judá. Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, fíjense, ¿a quiénes les iba a hablar? A los sacerdotes. A ellos, a esos que van a entrar por las puertas, ¿oíste? A esos me les vas a hablar. En el 5:20 del 20 al 25, en el 8 del 4 al 7, también retoma este tema y le dice, anunciad esto a la casa de Jacob, haced que esto se oiga en Judá, diciendo, y luego aparece, ¿verdad? Todo lo que Dios le dijo. No era fácil. Comienza a hablar y decirles todo lo malo que ellos estaban haciendo, a decirles que eran perversos, a decirles que eran abominables las cosas que hacían, a decirles que estaban pervertidos, que se habían apartado. Es como que nosotros adentro de la iglesia o en la entrada de la iglesia nos vinieran a comenzar a oír de una persona que nos comenzara a decir eso, diríamos que está loco, ¿verdad? Pues es justamente lo que le pasó a Jeremías. Pero el Señor lo usó de manera tremenda. Y él, a pesar de que la cosa sabía que no iba a ser fácil, fue fiel para anunciar, para proclamar. Y hizo exactamente como Dios le mandó. Ahí en el capítulo 6, del 16 al 21, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que esto les dijo a los líderes, y miren la respuesta de ellos, ¿verdad? Esto está ahí en esos versículos. Mas dijeron, no andaremos, no andaremos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Imagínense, enfrente del mismo Jeremías que les estaba diciendo eso, miren, Dios me ha dicho esto. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él.
Y la respuesta de ellos, no andaremos. ¿Estás loco, Jeremías? No, ¿verdad? No andaremos. Cualquiera de nosotros se frustraría si alguien me dijera así. O sea, no sirve esto, ¿verdad? No, ya no lo voy a seguir haciendo. Cualquiera se frustraría. Pero no lo hizo. En el mismo versículo, en el mismo pasaje, dice en el 17, puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, como diciéndole, Dios le estaba diciendo a través de Jeremías, miren, les he puesto personas para que entiendan, ¿verdad? Pues les he puesto profetas, han hecho esto, han hecho lo otro, vieron el ejemplo del reino del norte y tampoco. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Enfrente en la cara de Jeremías le dijeron ellos, no escucharemos. Es por demás que sigas hablando, no te escuchamos. Es por demás que sigas diciéndonos, no vamos a andar en esto. Qué terrible, ¿verdad? Y el carácter de Jeremías estaba siendo pulido en cada una de estas cosas. Él fue entendiendo a Dios y fue viendo a Dios y, y se sometió, ¿verdad? Al 100% a Dios, aunque lo vamos a ver que por allá más adelante, él como que se está revelando, pero corrige las cosas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Todo este curso vamos a abarcar todos los primeros capítulos del libro de Jeremías, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 26, ¿verdad? Hasta ahí vamos a llegar en la primera parte. De ahí para allá, lo vamos a hacer en la parte 2. Temas sobre los cuales habló también habló de juicio. Habló mucho de juicio. Jeremías anunció que la rebelión al pacto de Judá traería juicio. En el capítulo 11, verso del 1 hasta el capítulo 13, 27, habla a todo varón de Judá y moradores de Jerusalén, oirás las palabras de este pacto. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Imagínense que ahí, ¿verdad? Jeremías diciéndole, maldito el varón. No, cualquiera agarraría hoy en este tiempo una pistola y le pega un balazo. Y en aquel entonces lo insultaban, lo maldecían. Si lo único que le faltó fue matarlo. Lo quisieron hacer, pero no, Dios no les permitió. El profeta señaló que el pueblo había quebrantado el pacto con su idolatría. En el capítulo 2, verso 11, les dijo idólatras. En el capítulo 7, verso 30, les dice emanciadores. Emanciar es manchar el nombre de Dios. En el 9, les habla de abandonaron a Dios y fueron desobedientes. En el 10, adoradores de otros dioses. En el 16, confrontó a los que sentían, a los que no, o sea, siempre hay algunos que no se sienten culpables de aquello, ¿verdad? Pero él está diciendo, miren, si ustedes no son culpables, pues manténganse fieles, ¿verdad? Manténganse fieles. Y los confortó. En vez de ser acuciosos con ellos, les mostró esperanza. Ese es justamente lo que encontramos. O sea, encontramos esos dos contrastes en Jeremías, ¿verdad? Cuando Dios le dice, hay que ser duro, pero hay que ser blando también con los que hay que ser blando. Con sus intentos de salvarse a sí mismo mediante alianzas militares, les habla al pueblo de Judá. Vamos a salvarnos haciendo alianza militar con los babilónicos, ¿verdad? Tal vez así no nos matan. Y no resultó. Con su injusticia y violaciones éticas, todo lo que había pasado anteriormente con los reyes anteriores, a Jeremías, a Josías, y después de Josías, la ética y la moral se quedó por el piso con ellos. Y están todos esos textos donde ustedes pueden verlos. Su pecado no quedará sin castigo, les dijo. Ahí en el capítulo 5, su pecado no va a quedar sin castigo.
Aquí vemos al Jeremías que no muestra ningún temor a decir la verdad de Dios. Eh, ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros ahora en día a declarar la verdad de Dios? Ya me ha tocado a mí en algún momento estar en un foro de discusión y han lanzado una de las famosas preguntas, ¿verdad? ¿Rechaza Dios al homosexualismo? Y hubo toda una discusión, estaban allí, estaban pasándolo por televisión y habíamos varios, ¿verdad? Habían otro hermano que era pastor también y habían otro, un filósofo y un jurista, habían varios. Y cada quien opinando, ¿verdad? De acuerdo a su criterio, de su perspectiva de vida. Y, y recuerdo que le tocó en el turno a mi hermano, el otro pastor, y él dejó bien claro, ¿verdad? Lo que la Biblia decía. Y eh, yo lo único que tuve que hacer después, que él lo había disertado tan bien que decir una cosa adicional era manchar lo que él había dicho. Y lo único que afirmé es que Dios ama a las personas en sus condiciones, pero no ama lo que hacen, ¿verdad? No ama lo que hacen. Eh, y ese es lo que Dios nos llama, ¿verdad? A declarar, a ser firmes en las convicciones que tenemos. Eh, yo me sentí muy triste cuando hubo una algarabía de millones de personas, bueno, quizás miles, ¿verdad? Pero yo vi una cantidad exorbitante de gente en la plaza de Buenos Aires, Argentina, cuando en en el lugar donde se dictan las leyes en Argentina, se declaró que la ley de que se permitía el aborto. Y vi la algarabía de cientos de gente allí. Yo me entristecí, de veras, honestamente me entristecí, porque, porque la Biblia no dice eso, ¿verdad? No es que yo me ponga en una posición, es que la Biblia me dice que debo de ser firme en anunciar, en declarar y mantenerme en lo que la Biblia dice, no en mi posición, no en mi forma de pensar, sino que la Biblia dice, Dios desecha el aborto, Dios desecha la práctica de la homosexualidad, pero no desecha ni a la que practica el aborto o a los que practican el aborto, ni tampoco al homosexual. Dios les ama como tales personas. Cristo también murió por ellos, ¿verdad? Pero tengo que ser firme en eso. Tuve un amigo que fue eh, homosexual, ya tengo años de no verlo, ¿verdad? Pero cada vez que hablábamos con él, juntamente con mi hermano, eh, él comenzaba porque fingía su voz y lo hacía como de mujer. Y se ponía un nombre de mujer, Virginia. Yo le decía, Rafael, porque Rafael era su nombre verdadero, háblanos normal, por favor, ¿verdad? Yo quiero hablar con Rafael, mi amigo. Y hablábamos, le testificábamos, pero si una cosa yo he detectado en la vida es que a la gente que está esclavizada, y es justamente la idea del yugo, ¿verdad? Que habla ahí, esclavizada por el pecado en esta área, y de las cosas más difíciles de superar, el, el homosexualismo, porque los ha llegado a dominar por completo, así como habrán otros pecados también, ¿verdad? Como eh, la pornografía es una de las cosas más esclavizantes que hay, así como también el alcohol, ¿verdad? Bebidas alcohólicas. Pero hay que ser enfáticos, así como Jeremías nos enseña
a mantenernos, ¿verdad? Y a tener los principios bien claros de lo que la palabra de Dios dice. He leído de varios testimonios de médicos que no han querido practicar aborto en algunas ciudades donde la ley lo permite y han sido denunciados y ellos se han mantenido firmes, ¿verdad? A eso, y han perdido mejor, pierden su licencia, pero no pierden su valor, ¿verdad? No pierden su valor. He oído testimonios de eso y digo, Dios, ayuda a estos hombres y a estas mujeres que han pasado por estas situaciones, pero prefieren mejor estar en paz con Dios y no con los hombres. Bueno, hermanos, entonces terminamos con esta parte. Vamos a entrar a la siguiente sección, la sección 4, con estos temas. ¿Quién era Jeremías? Lo relevante de Jeremías, y lo vamos a llamar así, ¿verdad? JRM. Y cómo inició el liderazgo Jeremías, cómo inició ese llamado que Dios le hizo, y las dos lecciones, esas dos lecciones son importantísimas para entender la forma en que Dios comenzó a trabajar con Jeremías y cómo Dios fue guiándole a no solamente discipulándolo, sino también moldeándolo para ejercer el tipo de liderazgo que él ejerció. Bien, preguntas aquí, hermanos, comentarios. Gracias, Mireya, gracias, ¿verdad? Eh, por lo que escribe, gracias al Señor, la honra sea para el Señor. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, Bueno, es que la verdad me quedé con eso. Me gusta mucho donde habló de sí, la justicia ajá, de Dios. Ajá, y yo, por ejemplo, hay una, por decir, ay Dios mío, encuentro versículos donde habla sobre el ser justo. sí, Simplemente me gusta mucho el versículo que dice, me visto con tu verdad y tu justicia. ajá. Ok, yo quiero encontrar esa justicia. Entonces busco en la Biblia, las justicias de Dios o cómo. O sea, es lo que yo quiero. Sí, puedes buscarlo así. O cómo. Eh, puede buscar todas las veces que aparezcan en la palabra justicia y va a encontrar diferentes facetas, ¿verdad? De la justicia. También puede buscar el significado cuál es la palabra en hebreo y también en griego que se utiliza para definir la justicia. Y Ok, si puede ir, voy a tratar de ponerle algún ejemplo. es Voy lo a que yo compartir. quiero. Voy a compartir mi Exacto, ¿cuál es? pantalla. Voy a compartir mi pantalla ahorita. Gracias. Por ejemplo, yo generalmente voy a este sitio y yo de tanto a hacer estudios de esta manera he aprendido mucho de hebreo y de griego, pero no sé hablarlo, ¿verdad? Pero por ejemplo, busco un interlineal y aquí hay un interlineal hebreo. Generalmente busco este logos. Ok, Este es libre, ¿verdad? Es libre. Ahí está en San Google y ahí lo puede encontrar. Y aquí, digamos, usted busca Antiguo Testamento y están los dos, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. Está en ok, griego y está en hebreo. Lo que corresponde a hebreo y lo que corresponde a griego. Por ok. ejemplo, tenemos aquí, busquen en algún texto del Antiguo Testamento donde se use la palabra justicia. Ok, ok. ¿Tendrá alguno ahí? Creo que El de, pusimos uno. el de, el de Efesios 6 que dice, donde me Ese es dice, el nuevo, ese es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ir ah, al nuevo que habla de griego. ok. Entonces, ¿qué capítulo es qué libro es? Efesios. Muy bien, ¿y qué capítulo es? Es el 6, el capítulo 6. 6. ¿Y Ajá. versículo?
ay, no sé, donde habla de la armadura. Empieza, Búsquelo y me dice el versículo. ok, sí, profe. Ujú. Efesios. Ya voy. Es que no me queda bien claro sobre su... Ay, Efesios 6:10, no. La armadura de No, Dios. sí, sí, pero donde ocupa la palabra justicia. no sé si tenga que ver eso donde yo lo tengo en la versión actual. No sé si tenga que ver eso. Sí, porque usted ve aquí la pantalla, dice Reina Valera 1960. Esa es la que generalmente es usada por Strong y por la mayoría de los estudiosos en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, estos números que aparecen aquí, estos son de acuerdo a la Reina Valera y a Strong. Strong es el diccionario en donde están escritas y explicadas las palabras originales y sus usos en Ok, el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hermano, Entonces, sí, no es ahí donde dice, y vestidos con la coraza de justicia, no. sí, pero ¿qué 6:14. versículo es? 14. 6:14. El 14, el siguiente. Vaya, pues dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. gracias, Entonces, Robert. entonces al final usted dice aquí, la verdadera traducción en el griego es esta, estad de pie, por lo tanto, habiéndose puesto el cinturón alrededor a los lomos de ustedes en verdad y habiéndose puesto o sea, en ustedes, ¿verdad? La corona de la rectitud. O sea, a Reina Valera Ah, el énfasis que hace en esta palabra, vamos a ver qué es lo que dice Strong, nos dice dikai sume, ¿verdad? Dikai sune. Este significa justicia, pero también tiene ok, otros significados, ¿verdad? Tiene justificación, equidad. Está hablando de carácter, de acto, específicamente justificación, o sea, justificado el cristiano, pero también deriva de la 1342, que habla de justo. Es dicaíos, de donde viene también la palabra diácono, ¿verdad? ok, Equidad, carácter, o sea, está hablando de una persona que tiene esa forma de ser. Entonces, ya esto le da una idea. En el Antiguo Testamento es otro significado. ok. Y puede irse algún comentario, ¿verdad? Algún comentario bíblico Sí, o algún diccionario que significa la palabra justicia. Y a eso le va a ir dando un poco de luz. El, lo bueno que le sugiero es que vaya al Antiguo Testamento y que, por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a ver, vamos, Yo tengo una cita donde está la palabra, hermano, justicia. sí, justicia, ajá. Es el Salmos 45:4. Salmo 45:4. profe, quedaría, por ejemplo, conducirme con integridad, ¿puede ser eso? No, ¿verdad? Es parte, es que el Y tu término rectitud, justicia es bien amplio, es bien amplio. sí, es que me gusta. Ujú. Ok, gracias, profe. Sí, sí, voy a buscar. Ujú. Aquí, por ejemplo, cuando estén aquí, esto hay que leerlo al revés, no como lo vimos allá en griego, ¿verdad? Aquí Sí, comienza aquí y dice, y tu majestad prosperó, prosperó, cabalga por causa de la verdad y la mansedumbre. Dice, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia.
Entonces aquí justicia, si se traduce como justicia, esta palabra en hebreo, y es equidad. El verdadero significado es equidad, tzedek. Ok. Y entonces también se habla de derecho, también se habla de algo abstracto como equidad y de prosperidad, de alguien justo, de alguien recto. O sea, tiene varios significados, ¿verdad? Pero lo importante es que usted vaya a la Biblia y donde se usa la palabra, vea en el contexto y en el momento que se está usando esa palabra, y ahí le va a dictar la forma en que Dios ha manifestado su justicia a través de los distintos pasajes y los personajes que Dios utiliza y la forma en que se está aplicando esa palabra de justicia, ¿verdad? Habla de la justicia de Dios, pero habla también de la justicia de los hombres, que son cosas completamente diferentes. Así Gracias. como yo les decía la vez pasada, que el temor a Dios es una cosa y el temor de Dios es otra cosa Así completamente diferente. Ujú. Bueno, ah, vamos a ver, bendición, que enriquece y que añade la tristeza, ¿ok? Hermosa clase, bueno, gracias, hermana. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Estamos bien? Hermano, una preguntita nada Sí, más, Robertito. para que me aclare, tal vez, bueno, Ajá. la ira de Dios, digamos, sobre Judá, prácticamente era en un instante, porque, bueno, pareciera, porque eso pasaba rápido, porque dice ahí mismo en Jeremías de que la misericordia de Dios era nueva cada mañana. Sí. O sea que tal vez en la noche, pues ahí él tenía su ira, ¿verdad? Pues eso lo hacía ecológico para que el pueblo, que cambiara y se volviera a él, porque eso es Ajá. otra idea, ¿verdad? Pero la misericordia era, digamos, cada mañana significa, digamos, o sea, y ya cuando amanece o algo así, ya es nueva. Sí, la idea que está dejando no es cuestión de tiempo, ¿verdad? Sino que está dejándonos que es una misericordia que no está supeditada al tiempo Ah, ok, y que sigue siendo la misma de tiempo en tiempo. O sea, la misericordia de Dios no cambia, sigue no siendo el cambia. mismo, ¿verdad? Dios dijo que iba a ser misericordioso con, con quien encontraba en su corazón alguien digno de mostrar esa misericordia. Eso lo vemos, por ejemplo, en el rey David, ¿verdad? En el rey David encontramos a un hombre que tuvo problemas. Cuando se metió con Betsabé, él no estaba siendo justo, él no estaba haciendo lo correcto, eh, pero el pecado que él cometió lo llevó a Dios y lo arregló con Dios. Y Dios mostró su justicia con él. Por ejemplo, en este caso, cómo Dios mostró la justicia con él y su misericordia a la vez, ¿verdad? Porque cuando hablamos de justicia tenemos que hablar del amor de Dios también. Entonces, él por su misma boca dictó sentencia a su hijo, el que nació a Betsabé, y ese niño murió. Pero después que terminó la vela, él dice que se arregló y salió, ¿verdad? Y algunos se asombraron ¿qué pasaba? Que no estás triste, ¿no? Yo ya entendí, ¿verdad? Que esto fue por mi causa, y la justicia de Dios se ha manifestado y, y él arregló las cosas con Dios. Eso es importante. Ese ejemplo que Dios nos dejó a través de David, por eso es que Dios dijo de David que es un hombre de acuerdo a mi corazón, porque él nunca dejó las cosas sin arreglar con Dios. Reconoció sus errores, sus pecados y los arregló con Dios. Y fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo. Como habla el texto del Nuevo Testamento, dice que es crecer de gloria en gloria. O sea, de cada metida de pata que nosotros tenemos, es un momento de aprovechar el crecimiento. Pero lo mejor es no meternos, lo mejor es obedecer, ¿verdad?
para no estar metiéndonos en líos con el Señor. Y Dios va mostrando su amor. O sea, no es que cambie con el tiempo, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jeremías. Es el mismo que del día anterior, es el mismo, pero con más, ¿verdad? Con más amor mostrado. Por eso es que dice que Dios a quien más peca, ama más. Y al que menos peca, ama menos, ¿no? Lo sigue amando de la misma manera, ¿verdad? Sigue mostrando el mismo amor el Señor. Ujú. Sí, la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Ajá. Y que y llega tan rápido a uno que, bueno, digamos, como la mañana. Cuando Ujú. está de noche y rápido en la mañana, o sea, es de Ujú. inmediato. O sea, el tiempo pasa Ajá. demasiado rápido. Entonces, la misericordia de Dios viene siendo algo así, similar. Ujú. Sí. O sea, no depende del tiempo No depende ni del de las tiempo, ¿verdad? circunstancias. Dios Sí. siempre ama. Ujú. Por eso, bíblicamente, el amar es una decisión, ¿verdad? No depende de, sino que el amar es una decisión. Dios decidió amarnos. Y como parte del amor que tiene a los que le obedecen, ¿verdad? Ya dijo que es lo que les va a pasar. Y a los que no le obedecen, ya dijo que es lo que les va a pasar. Entonces, el amor se convierte en justicia en uno. Y siempre la justicia para nosotros, pero con todo el amor y la extensión de amor que Dios pueda poner en práctica, ¿verdad? Que muchas veces no lo entendemos. Es como, a mí me encanta ese corito, esa alabanza, una alabanza ya muy antigua, que habla sobre, oh amor de Dios, lo han oído, que dice, oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podía contar ni comprender la gran verdad, dice que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar, dice, de Adán y Eva en Edén, Dios les salvó, mas prometió un salvador también, dice. Y luego dice, si fuera tinta todo el mar y todo hombre un escritor, cada hoja un pincel y cada, eh, el, el mar, ¿verdad? Fuera la tinta, dice. Ninguna, todas esas cosas juntas pudieran describir el gran amor de Dios que nos tuvo a nosotros. O sea, el autor de la letra de ese himno fue tan descriptivo de poner todas esas grandes cosas, ¿verdad? De decir cada hoja un pincel, cada hombre un escritor y cada, el mar fuera toda la tinta, y que el cielo fuera el papel, ¿verdad? Donde vamos a escribir. Ninguna de todas esas cosas juntas pudieran describir realmente el gran amor de Dios. Y o sea, en nuestra concepción mental del tratar de comprender el amor de Dios, lo mejor es aceptar la forma en que Dios nos está amando y seguir, ¿verdad? Y seguir en eso, porque tratar de entender a Dios en ese sentido, en un sentido intelectual, es imposible, imposible. La única manera de entenderle a Dios es a través del Espíritu. Y por eso Dios ha dado el poder del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu, que es el que nos ayuda a comprender todo ese gran amor de Dios. Bueno, hermanos, espero que esta clase de veras esté edificando sus vidas. Ese es mi mayor anhelo y mi mayor deseo, es mi oración. Pues que sigamos aprendiendo de este personaje, ¿verdad? De este personaje Jeremías, que es muy interesante y que el Señor nos guíe, ¿verdad? En todas las otras clases que nos hagan falta. Así es que terminamos acá. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al hermano Roberto que nos dirija en oración, por favor. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por todo lo que hemos aprendido en este día, Señor Dios. Te pido, Dios Todopoderoso, que sigas dándole sabiduría, Señor, e inteligencia a mi hermano, para que todos estos temas, Señor Dios, queden grabados en nuestro corazón y que de la misma manera, Señor Dios, se la podamos transmitir a aquellas personas que la necesitan, Señor. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Amén.
Bueno, gracias hermanitos.